8:43 nos vamos a meter en el próximo testimonio porque en las últimas horas el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó una resolución que es la 42, en la cual se le quitan facultades o se quitan distintas regulaciones que lleva adelante el INTI, al cual se refirió el funcionario como Instituto Nacional de Trabas Industriales. Y este fue el argumento principal que adoptó para confirmar o de alguna manera justificar esta decisión del gobierno. Vamos a saludar a Giselle Santana, ella es trabajadora del INTI, delegada de ATE, y la tenemos en línea. Giselle, gracias por atendernos. Rodrigo Lasdica y Maya Dittler te hablan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rodrigo, Maya? ¿Cómo están? Bien. Una aclaración nada más antes de empezar. Yo no soy delegada de ATE, integro la Asamblea Multisectorial del INTI, que está desarrollando el conflicto, solamente para no arrogarme un cargo que no tengo. Está bien, vale la aclaración. Bueno, Giselle, contanos cómo han recibido esta noticia. Algo ya sabían al respecto, ¿no? Sí, nosotros de hecho tuvimos una asamblea muy masiva el día martes, justamente cuando nos enteramos que esta resolución estaba circulando, el expediente aún no tenía todas las firmas de los funcionarios del Consejo Directivo y finalmente hoy se publicó en el boletín oficial. Por eso ya en esta asamblea estábamos visibilizando, alertando no solamente a los trabajadores y trabajadoras de INTI, sino fundamentalmente a la sociedad del impacto de una resolución como esta, que implica dar de baja 1.004 servicios industriales de los que el INTI hasta acá prestaba al servicio de la industria nacional y también al servicio del cuidado de la población, ¿no? Porque son muchas certificaciones y controles que se realizaban sobre los productos manufacturados que nos garantizaban justamente la calidad y la seguridad en el consumo de esos productos, y que el gobierno y las autoridades de INTI deciden dar de baja, desprotegiendo a toda la ciudadanía. ¿Esto implica despidos inmediatos? ¿Qué impacto tiene? Hasta acá no han hablado las autoridades de despidos, pero claramente esto impacta en 700 puestos de trabajo de compañeros y compañeras directamente abocados a esas tareas que se dejarían de hacer a partir de hoy. Entonces, bueno, no hace falta ser muy inteligente para pensar que esto evidentemente va a redundar en pases a disponibilidad y despidos, como ha ocurrido en otros organismos, que se los vacía, que se cortan programas y líneas de trabajo, y entonces después, por supuesto, la tarea de esos compañeros y compañeras no tiene razón de ser. Esto es algo que ya viene pasando desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Nosotros ya perdimos un 30% del personal en el INTI, es muchísimo, se hace muy difícil operativamente sostener las tareas cotidianas con esta falta de personal, pero ahora directamente el golpe es mortal para el instituto. Se inscribe en el objetivo que el gobierno dejó muy claro, ni bien asumió. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en 2024, cuando se presenta el proyecto original de la ley bases, el gobierno incluye al INTI en los organismos a ser cerrados directamente. Sí. Este era el objetivo del INTI. Dimos una pelea muy grande, logramos que nos exceptuaran de ese cierre. En 2025 volvieron a la carga con un decreto, el 462, que disolvía al INTI también, valiéndose de las facultades delegadas por el Congreso a Sturzenegger para esa tarea. Logramos que el decreto se derogara porque hubo un enorme arco político que entendió que era importante defender al INTI como organismo dedicado a promover el desarrollo de la industria nacional, y ahora volvemos a encontrarnos en la misma situación, el gobierno decidido a avanzar sobre el INTI y en realidad, a través del avance sobre el INTI, avanzar sobre el entramado productivo nacional, porque esto, más allá de que por supuesto como trabajadores nos afecta directamente, en realidad afecta a las empresas que se valen de estos servicios que el INTI presta y que ya están siendo golpeadas. Ustedes hacían mención del tuit de Sturzenegger y pensaba si hay alguien en este país que pueda pensar que realmente a este gobierno le importa liberar de trabas
a la industria, cuando ya llevan 25.000 pymes cerradas en lo que va del gobierno de Milei. No creo que haya ninguna preocupación de este gobierno por la situación de la industria nacional, todo lo contrario, todas las medidas que han tomado hasta acá van en detrimento del desarrollo de la industria nacional, que es lo que hacemos los trabajadores y las trabajadoras del INTI todos los días en nuestra actividad cotidiana. Hablabas de más de 1.000 controles que van a dejar de hacerse y me interesa particularmente preguntarte por el capítulo vinculado a lo alimentario, ¿no? Porque ahí uno de alguna forma ve materializado cómo le va a afectar a los ciudadanos y ciudadanas comunes, ¿no? El capítulo de alimentos y bebidas es gravísimo, porque ahí se eliminan todos los controles, no queda absolutamente nada, estamos a merced de los propios fabricantes y todos los controles que el INTI hacía sobre magnitudes que pueden ser, elementos que pueden ser tóxicos presentes en alimentos y bebidas, va a dejar de realizarse y esto implica que no se puede haber alimentos con contaminación química o bacteriológica, con salmonela, por decir algo que conocemos en general todos, y esos controles dejan de hacerse. Lo mismo ocurre con otros elementos también de producción industrial, como pueden ser los materiales para la construcción, también dejan de controlarse, y esto con el riesgo que implica, ¿no? Vimos lo que fue en Parque Patricios el desmoronamiento de un edificio, y esto, si dejas de controlar los materiales para la construcción, puede ser de acá en más la norma, ¿no? La excepción. Si dejas de controlar las autopartes de seguridad, se dejan de controlar los preservativos, se dejan de controlar, por ejemplo, elementos de la industria textil, como pueden ser, no sé, los trajes de los bomberos, que garantizamos nosotros que sean ignífugos. Realmente se deja a la población los celulares que no tengan irradiación. Todo el mundo hoy tiene un celular en la mano y lo usa seguro porque, bueno, se supone que alguien en el Estado está controlando que esto no nos afecte en la salud, y sin embargo se avanza sobre esto. Los controles de asbesto, que ha sido un problema muy grande que vienen denunciando los trabajadores y las trabajadoras del subte. La verdad es que realmente se desprotege a la población de un rol que el Estado debería estar cumpliendo, en este caso a través del INTI como instrumento técnico de esos controles, y que ya vimos lo que ocurre cuando dejan de hacerse. Lo vimos el año pasado con las muertes por fentanilo contaminado. Sí. No se puede correr el Estado de esa tarea porque es su obligación cuidar a la población. Y más allá de este trabajo que tenía el INTI, esto implica que todo lo que se produzca, digamos, va a pasar al mercado sin control, ¿o hay otros organismos que lo controlen, aunque sea en menor medida? El problema es quién puede, si no es el Estado, garantizar esos controles, porque los laboratorios privados de los que habla Sturzenegger, que podrían hacer las tareas que nosotros hacemos, además de que en la mayoría de los casos no tienen la capacidad técnica para hacerlo, pero además, ¿quién puede garantizar la imparcialidad del sector privado? El sector privado se mueve en pos de la ganancia. Uno puede estar a favor o en contra de eso, ser más o menos capitalista, pero eso es lo cierto. Los privados se mueven para ganar dinero. El Estado es el único que puede ser un árbitro imparcial, claro, que pueda decir efectivamente que un producto es seguro o no, o dar un comercio justo, porque, por ejemplo, el área de metrología legal, que ya fue disuelta por este gobierno, era el que garantizaba la precisión de las mediciones. Por ejemplo, que cuando vos vas a cargar nafta en un surtidor, te pongan la cantidad de litros que dice ese surtidor que te cargan. Es el Estado el único con la imparcialidad necesaria para garantizar eso. Si no, los propios privados pretendemos que se controlen a sí mismos. Quería preguntarte también, voy a abrir un poquito, vos decime si por ahí estoy confundida, pero me estoy acordando del marco acuerdo que se firmó con los Estados Unidos, y si no me equivoco, en algún punto aparecía esto de alinear ciertos estándares de control con ese país. ¿Vos ves algo en ese sentido que pueda llegar a suceder eventualmente? También en ese aspecto sabemos que los alineamientos son muchos de este gobierno, pero también en ese sentido.
Sí, por supuesto. Hay una cuestión ahí que es profundamente ideológica, ¿no? Primero pensar que en otros países las cosas se hacen mejor y entonces que sirve directamente los controles que puedan hacerse en otros lugares. Respecto de lo que vos decís de Estados Unidos, yo pongo un ejemplo nada más para que pensemos, ¿no? Porque a veces también nosotros tendemos a pensar que, bueno, si viene con una certificación de Estados Unidos, seguramente está todo bien. Bueno, la FDA en Estados Unidos aprobó medicamentos con altas dosis de fentanilo que hoy son los que llevaron a una crisis de adicciones en Estados Unidos al fentanilo. Entonces, ¿cómo podemos confiar simplemente en la Argentina que cualquier organismo de control de otro país nos diga esto está bien, esto cumple con las normativas y adelante? Nosotros en el INTI hemos tenido una experiencia muy concreta con un cargamento hace algunos años, con un cargamento de juguetes que en este caso venían de China, que la pintura de esos juguetes tenían plomo. Vos pensás que los juguetes se los llevan a la boca. Es realmente peligroso a niveles de que está en riesgo la vida de las personas, y si el INTI no hubiera hecho los controles en su Centro de Investigación y Desarrollo en Plásticos, esos juguetes hubieran ido a parar a las manos de niños y niñas, poniendo en riesgo su salud y su vida. Entonces no podemos permitir que simplemente con cualquier declaración jurada de los propios fabricantes se habilite a ingresar al país elementos que no estamos controlando como se debería. Lo mismo con las pilas o las autopartes de seguridad o los nuevos modelos de automóviles. En este país había hasta acá 0 accidentes por fallas de autopartes de seguridad, porque eso era un ensayo que se hacía en el INTI y se garantizaba la calidad de esos elementos tan necesarios. Bueno, a partir de que se caigan esas regulaciones, no podemos garantizar que no empiecen a fallar los frenos, un cinturón de seguridad, porque dejamos de controlarlo. Claro, sí, no hay ningún tipo de garantías. Giselle, te agradecemos mucho por estos minutos. Obviamente vamos a seguir el tema porque esto va para largo, pero gracias por estos minutitos. No, por favor, gracias a ustedes. Simplemente para cerrar, invitarlos el martes que viene, el 21, a las 10 de la mañana, en la puerta de la sede central del INTI, en el Parque Tecnológico Migueletes, vamos a estar haciendo una conferencia de prensa junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es un organismo que está al lado de INTI, también atravesando el vaciamiento de este gobierno, ¿no?, que ataca duramente al sistema científico y tecnológico argentino, para visibilizar esta situación, para explicar de primera mano el impacto en la sociedad de estas medidas y, por supuesto, para desarrollar un plan de lucha para dar marcha atrás en esta decisión y cuidar todos los puestos de trabajo. Bien, perfecto, anotado entonces. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Hasta luego. La palabra de Giselle Santana, trabajadora del INTI.